Gloria a Dios. Qué lindo que podamos estar en la casa de Dios. Y mientras cantamos, es verdad que mientras cantamos estamos también dándole a Dios nuestra alabanza y estamos recibiendo y estamos orando para que Dios pueda provocar lo que Él quiere. Y cantamos acerca del amor de Dios. Amén. Y cantamos esta expresión del profeta Isaías. ¿Sí? El profeta Isaías dice: oh Señor, si rompieses los cielos. Amén. Es un clamor en el profeta, que Dios pueda abrir el cielo. Amén. Que la gloria de Dios sea manifiesta. Inmediatamente cuando cantamos esto, amén, oramos. Yo entiendo que oramos, Señor, es lo que deseamos, queremos que el cielo sea abierto. Amén. Y mientras somos ministrados en el amor del Señor, yo veía el cielo abierto en esto, por ejemplo, que un día Jacob estaba escapando de su error, ¿no? Estaba escapando de la falta que cometió, a la que fue impulsado, dice la palabra, entonces, por parte de su familia. Amén. La madre le siembra algo a Jacob y Jacob sale, amén, habiéndole robado prácticamente la bendición de la primogenitura a su hermano. Era bueno para los negocios Jacob. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No? Y entonces él transgredió una ley, amén, de alguna forma y de alguna manera. Y mientras está escapando de eso, el amor de Dios lo encuentra, dice la palabra del Señor. Amén. Y lo encuentra ahí, en ese lugar que entonces después se va a llamar Betel. Amén. Gloria a Dios. El amor de Dios lo encuentra ahí a Jacob. Amén. Y entonces él puede ver una escalera que toca el cielo y la tierra. Amén. Él puede ver una conexión entre el cielo y la tierra, y hay ángeles que suben y hay ángeles que bajan. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios le habla ese día a Jacob una palabra. Dios le cuenta su futuro. Dios le dice que lo va a acompañar, que va a estar con él, que no lo va a dejar, que lo va a prosperar, que lo va a bendecir, que lo va a engrandecer, y que la palabra que Dios puso, amén, sobre sus padres era una palabra que él la iba a poder vivir. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso es el amor de Dios. El amor de Dios es así. El amor de Dios nos busca hasta alcanzarnos. El amor de Dios nos busca hasta derribarnos en esa manera, ¿no es cierto?, de abrazo, de cariño, que para nosotros se hace incontenible. En un momento el amor de Dios te va a vencer. Gloria a Dios. De hecho, estamos aquí porque el amor de Dios nos venció. Amén, porque escapábamos tal vez del amor de Dios. Amén, pero se hizo el amor de Dios tan irresistible para nosotros, porque lo es así. Amén, que hoy estamos en el propósito de Dios. Yo recuerdo que en una ocasión Dios me habla y yo estoy en una plaza perdido en los vicios, amanecido capaz y amaneciendo a un día nuevo ahí en ese lugar, perdido. Y la voz audible de Dios me habla esa noche en ese lugar. Y Dios me dice: yo tengo mejores cosas para vos. Y es increíble, amén, que Dios se pueda manifestar en un lugar donde tanta oscuridad está presente, amén. Pero dice Juan que la luz pudo más que las tinieblas. Amén. La luz atraviesa las tinieblas. Amén. El amor de Dios se manifiesta ahí. Y creo que aunque resistimos al amor de Dios, una de las cosas que tengo muy presente y que jamás voy a olvidar es que, uno de esos días que no quería yo acercarme al amor de Dios, pensaba y prefería hacer otras cosas, y entonces estaba un sábado a la noche ahí, a 2 cuadras de la iglesia, y los hermanos que pasan para la iglesia, justo ese día había culto, un sábado había culto en la noche. Y entonces mientras pasan, me acuerdo que me cruzo con una hermana que me dice: ¿qué estás haciendo acá? Vamos para la iglesia. Y le dije: no, hoy tengo otros propósitos, tenía otros planes, yo quería ir a bailar. ¿Ya? Ese día yo no estaba abierto al amor de Dios, estaba en mis pasiones, en mis cuestiones, en mis cosas. ¿Y qué resulta? Esa noche al final me terminan pinchando, me atraviesan con una botella, me lastiman, me perforan con un vidrio. Gracias a Dios no me tocó ningún órgano, pero recuerdo que entonces desperté un día y medio después en el hospital. Y cuando me desperté en el hospital un día y medio después, va a parecer increíble, pero el pastor estaba sentado ahí, al lado de la cama. Y me dijo: hijo, el Señor te está buscando. Diga conmigo: el amor de Dios. Es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. Y entonces a veces yo pienso, creo que no debo ser la única persona, hemos resistido al amor de Dios. Tal vez hay alguien que todavía está resistiendo al amor de Dios. Amén. Y al amor de Dios nos tenemos que rendir.
Gloria a Dios. Al amor de Dios nos tenemos que rendir, porque no hay nada más que pueda saciar tu vida que no sea el amor de Dios. No hay nada que pueda llenar tu vida que no sea el amor de Dios. Amén. El amor de Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y quiero compartir algunos pasajes de la Escritura con ustedes en este día. Amén. Y bueno, es tremendo esto, porque mientras cantábamos le decía, entonces tenía esta imagen, amén, de Jacob, de la escalera. Él está escapando, amén, del error, y Dios lo encuentra ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios lo alcanza ahí. Y hemos visto el amor de Dios. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes la primera palabra en Romanos, capítulo 5. Versículo 8. Versículo 6 podríamos leer. Amén. Capítulo 5, versículo 6 de la carta a los Romanos. Y les doy gracias en este día a los pastores por invitarme. Es una bendición para mí estar aquí. Vinimos a ver el lugar hace algún tiempo. Amén. Y la verdad que fue una bendición. Gloria a Dios. Y yo creo que necesitamos un lugar más grande igual. Amén. Gloria a Dios. Y Dios va a emparejar. Amén. ¿Cuántos tienen fe y dicen amén? Gloria a Dios. Porque esto está bien, están ustedes hoy acá, pero hay un montón de gente que va a venir. Gloria a Dios. El amor de Dios está buscando otros corazones en las calles en este momento. Gloria a Dios. El amor de Dios va a salir encubierto en usted. Amén. Gloria a Dios. Va a salir a las calles. Amén. Va a alcanzar las almas. Va a alcanzar las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y yo creo, amén, que este barrio, amén, necesita esta iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos están seguros de esto? Dicen amén. Me acuerdo hace un tiempo atrás vine a predicar a la iglesia del pastor Marcos, acá nomás cerquita. Y entonces cuando vine había una pared de fenólico y era así la iglesia, más o menos, un poco más larga. Y recuerdo que Dios me dio una palabra y yo empecé a escuchar el sonido de muchas voces. Mientras estaba ahí escuché el sonido de muchas voces y no sabía si me estaba volviendo loco o estaba bien, ¿vio? Porque a veces, y ahí estaba escuchando eso y entonces de repente Dios me habla y me dice el Señor de que la iglesia se iba a expandir, iba a crecer. Y le doy gracias al Señor porque el otro día vine a predicar a la iglesia del pastor y la iglesia, la verdad que está, amén, gigante, una bendición. Gloria a Dios, una bendición. Y Dios me habló y me dijo, viste que yo cumplo mi palabra, que son esas cosas que te dejan así, con la boca cerrada, ¿no? Gloria a Dios. Y yo creo de la iglesia Sembradores lo mismo aquí en Parque Americano. Amén. Que Dios va a provocar algo extraordinario. Gloria a Dios. Que las almas van a correr al Señor Jesús. Amén. Y vuelvo a decirle otra vez esto mismo. El amor de Dios está en usted. Y en usted Dios va a ir a buscar las almas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué bendición. Capítulo 5, versículo 6. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí está expresado el amor de Dios. Amén. La palabra del Señor dice que bueno, por ahí alguno pudiera osar morir por un justo, pero por un injusto, ¿quién iba a querer dar la vida? ¿Quién iba a querer pensar ser equitativo y decir, bueno, voy a dar la vida por el peor de los peores y voy a creer que un cambio va a suceder en la vida de esa persona? Tal vez nadie pudiera pensar de esa forma y de esa manera, pero el amor de Dios, amén, se reveló a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios, dice esta palabra, amén, que cuando éramos débiles aún en su tiempo, Jesús murió por los impíos. Jesús murió por cada uno de nosotros. Amén. Y la palabra del Señor dice que apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cuando practicábamos el pecado,
Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Sabía Dios, amén, cómo era nuestra vida. Sabía Dios cómo éramos cada uno de nosotros. Sin embargo, amén, Cristo murió por nosotros igual. Y eso es tremendo. Amén. Juan dice que de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo único. Amén. Y esa expresión de tal manera, si la pensáramos un poco, amén, de tal manera, fue un amor tan grande. El amor de Dios es tan grande, ¿sí? El amor de Dios es tal, el amor de Dios es inexplicable, el amor de Dios de repente nos resulta insondable, incluso aún, porque si hay cosas que conocemos de Dios todavía no conocemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, amén, que Él dio a su Hijo, o que el Hijo se entregó, también podemos decir, amén, para que sean perdonados nuestros pecados. Amén. El Hijo se entregó y Él dijo que su vida Él la daba, amén, para después tomarla. ¿Tomarla en quién? En nosotros mismos. Jesús entregó su vida sabiendo que Él la podía tomar, ¿sí? Y cuando Él la toma con ganancia, porque toma su vida con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Así es el amor de Dios. Diga conmigo, así es el amor de Dios. Dios te amó con defectos. Amén. Dios amó tus virtudes, está bien, Él las puso ahí, pero Dios nos amó más allá de nuestras deficiencias. Dios nos amó más allá de nuestros defectos. Dios nos amó igual. Dios nos amó, amén, aunque de repente cerrábamos el oído y resistíamos a su amor. Nos amó igual. Amén. Gloria a Dios. Dios nos amó igual. Amén. Aunque no poníamos y centrábamos tal vez la mirada en Él, nos amó igual. Aunque a veces lo oíamos y algunas otras veces no, Dios nos amó igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así es el amor de Dios. Amén. Así es el amor de Dios para con nosotros. Él nos amó igual. Amén. Hoy podemos estar contentos nosotros y contar testimonio de una vida transformada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, pero podríamos decir también, pero también en algún momento yo tenía esto otro. Sin embargo, Dios me amó igual. Porque ese es el amor de Dios para con nosotros. Y quiero hablarle en este día esta palabra, ¿sí? Esta es la palabra que quería ministrarle, amén. Una sobredosis de amor. ¿Cuántos quieren una sobredosis de amor? Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo, dame una sobredosis de amor, Señor. Gloria a Dios. Qué bendición. Amén, qué bendición. Y entonces vamos en la palabra del Señor, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. Mire cómo Dios desea transformar nuestra vida. Y esta palabra dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Amén. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, y a la paciencia de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Y son cosas en las que nosotros, amén, vamos a crecer. Gloria a Dios. Porque Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. Estamos seguros de esto. Recién hacíamos esta declaración. Vamos a salir y la gente encontrará a Dios en nosotros. Gloria a Dios. Pero ese amor de Dios se perfecciona en nuestra vida. Dios encamine nuestro corazón al amor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ore conmigo en este momento y diga, Señor, encamina mi corazón al amor. Y yo crezca en la paciencia de Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Tuvo paciencia el Señor Jesús? Sí, gloria a Dios. Agarra un día a unos discípulos, amén, se lleva a todos, pero después se lleva al grupo selecto, ¿vio? Los tenía ahí a los tres más cercanos y los lleva más cerca. Dice, bueno, ustedes oren acá, yo me voy con estos tres más para allá. Y a los tres le dice, bueno, ustedes ahora quédense acá y yo me voy un poco más allá, voy a orar ahí. Ustedes oren acá y los otros oran allá. Estoy en una hora de aflicción, en un momento de agonía. Y Jesús está confiando de que ellos le iban a hacer el aguante. ¿Vio? Entonces se va a orar el Señor, todo siente la opresión, la carga. Viene el Señor y los encuentra durmiendo. Yo creo que Jesús en ese momento, en su humanidad, podía haber dicho, por estos locos voy a dar la vida. Esto, en la primera de cambio me dejan.
Les pedí que oren. Lo único que quería era que oren. Gloria a Dios. Y veo que a veces orar es como lo más fácil, ¿no? A veces. ¿Sí? Entiendo que, bueno, tenemos este otro aspecto, que por ahí orar es complicado, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que por ahí de repente le cuesta esa modalidad y el enemigo viene, le susurra al oído, le dice tu oración no pasó el techo, el Señor no te está escuchando, déjate ya de orar, basta de pedir, porque el diablo es así, ¿vio? Pero a veces orar es como lo más práctico, ¿sí? Es como de repente lo más fácil. Sin embargo, en ese momento, porque ellos no estaban siendo perseguidos por la espada en esa hora, ¿sí? Los discípulos no estaban siendo escupidos o violentados o alguien los estaba buscando a ellos para matarlos. Todavía no estaba la manifestación de Pablo en su plenitud, ¿vio? Entonces, ese era un momento que el Señor habrá dicho, bueno, ahora ellos me van a acompañar a orar. Y mire que el Señor Jesús, amén, cómo tiene que desarrollar su paciencia, ¿sí? Para entender incluso, ¿sí? Que, bueno, si a ellos les cuesta orar, la palabra de Dios dice que tenemos intercesor, amén, por nosotros. O sea que si vos estás medio flojo en oración, qué bueno que Jesús todavía está orando por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque eso es tremendo. Ahí está la paciencia de Dios. Amén. El amor de Dios, la misericordia de Dios. Entonces Dios quiere encaminar nuestros corazones al amor. Somos alcanzados por Dios, nuestra vida es transformada. Crecemos en amor. Crecemos. Y hablamos los otros días, amén, bueno, en la célula acerca del amor, amén, y cómo tenemos que desarrollarnos y crecer cada uno de nosotros en esto. Y acá encontramos esta palabra: el Señor encamine nuestros corazones al amor, amén, gloria a Dios. Y encamine Dios también nuestro corazón a la paciencia de Cristo, gloria a Dios, porque ahí está, Jesús es nuestro modelo a seguir, amén, gloria a Dios. Jesús es nuestro modelo a seguir, y entonces tenemos que crecer a la paciencia de Cristo. Un día, amén, se manifestó esto en Esteban, por ejemplo, que cuando lo estaban apedreando decía: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan? Esteban fue el primer mártir, amén, de la iglesia. Y él estaba ahí, estaba abriéndole el entendimiento a la gente, contándole la Escritura, ¿sí? El Antiguo Testamento, y entonces se enojaron, se manifestaron, se endemoniaron, lo empezaron a apedrear. El joven, el hombre ve los cielos abiertos, ve a Jesucristo a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y como él pudo crecer, ¿sí? En este aspecto también de su vida, dice: Señor, no le tengas en cuenta esto, porque podía haber sido de otra forma, de otra manera Esteban. Podía haber sido como Juan y Jacobo, que de repente querían pagar mal por mal. ¿Vio? Que cuando no los reciben en Samaria dice: Señor, vamos a orar que caiga fuego del cielo y todos estos samaritanos sean quemados ahora. Gloria a Dios. ¿Cuántos alguna vez quisimos orar así? Señor, consumilos ahora. Y yo me acuerdo que tuve hasta el consejo de unos pastores: orar al Señor que los mate el Señor. Se trataba de brujos igual, ¿vio? Porque recuerdo que entonces estaba en una cuestión y entonces tenemos este diálogo con algunos pastores: orar al Señor que el Señor los extinga, los arranque, ¿no? Y entonces yo estaba pensando ahí, dije, bueno, por ahí es válida la palabra, pero por ahí también, sí, nosotros tenemos que ser perfeccionados en amor. Y Dios permite ciertas cosas para que ese amor de Dios se perfeccione en nuestra vida, porque ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Modelo a seguir, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Por ahí tu modelo a seguir estaba puesto en otra cosa, en otra persona, en otra manera, en otra forma, pero el modelo a seguir, Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto. Se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y entonces hemos entendido el amor de Dios. El amor de Dios, amén, que da su vida por nosotros. El amor de Dios, amén, que tiene paciencia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero ahora ese amor de Dios tiene que crecer en nuestra vida. Amén. Ese amor de Dios se tiene que manifestar a través de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y recuerde que nosotros somos sal. Diga conmigo, somos sal. Y el otro día meditamos en esta palabra. Estoy estudiando, también estoy yendo a un instituto bíblico los viernes.
Y entonces estamos con el pastor hablando acerca de esta palabra que dicen, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, entonces está dispuesta para ser echada, dice, y hollada, ¿no? Entonces está dispuesta para que la tiren y para que alguien venga y la pise y ya no sirve más. Y lo malo es eso, que cuando la sal empieza a perder su sabor, es probable que la sal se va a perder. Y eso es tremendo. Yo me quedé pensando en eso porque me entró en ese momento en la cabeza. Dios me iluminó. Y entonces dije, claro, sí, si la sal pierde su sabor, con eso mismo también la sal se pierde, ¿no? Y hay cosas que son importantes que nosotros podamos ver. La palabra de Dios nos habla en la carta de los Corintios, amén, que los dones son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, los dones son importantes. Gloria a Dios, son importantes. Tenemos que buscar, dice la palabra del Señor, los mejores dones, los mejores. Pero ¿qué más dice también la palabra del Señor? Amén, que cuando nosotros buscamos los mejores dones, después del capítulo 12 aparece el capítulo 13. ¿No? Y entonces Pablo dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí los argumentos del capítulo 12 están buenos. Son buenos, la iglesia los necesita. Tenemos que hablar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que profetizar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esas cosas son elementales, tienen que estar en la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia necesita del intérprete. ¿Cuántos están orando para interpretar lenguas? Gloria a Dios. Amén. Entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, la interpretación, el hablar, el profetizar. Amén. Pablo dice el sanar, el don de sanidad que se pueda mover, que se pueda manifestar, el hacer milagros, la fe. Hay gente que tiene una fe increíble. Y claro, ese es el don de la fe, ¿no? La fe increíble, la fe que no nos entra a nosotros en nuestra conciencia tal vez, pero tiene que ver con ese grado y con esa altura donde el don, ¿sí?, se manifiesta en su potencia, en su totalidad, y eso es extraordinario. Pero Pablo dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y entonces abre el capítulo 13. Y dice, y entonces las profecías, ¿sí?, un día se van a acabar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y la ciencia ya no va a hacer falta, o sea, ya no necesitaremos conocimientos, porque vamos a estar delante de Dios y lo único que va a quedar es el amor. Entonces, el don más excelente, ¿cuál es el don más excelente? El amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor, el amor, el amor, el amor. Yo insisto siempre y digo a la iglesia, busquemos del Espíritu Santo, tenemos que ser bautizados, todas esas cosas que son importantes, busquemos, anhelemos, tenemos que ansiar, gloria a Dios. Pero de repente a veces viene gente y me dice, pastor, ¿será que Dios me ama a mí? Porque yo no hablo en lenguas, pero yo veo el testimonio de la persona, y veo una entrega, y veo un amor, y digo, quédate tranquilo, el Señor te ama a vos. Es más, nos ama el Señor a nosotros, que nos permite justamente estar con gente o rodearnos de gente que nos ama, que nos manifiesta el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso es excelente. Y ahí es donde Dios, amén, nos quiere llevar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Compartamos alguna palabra más. Estoy por la número 2, tengo 16. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En esto, dice, se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el amor de Dios. Piense usted por un momento, Jesús está ahí, sentado en el trono, los ángeles lo adoran. Amén. Está en un momento de gloria. Amén. Jesús es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces eternamente lo vienen adorando. Y en un momento está esta necesidad. Bueno, ¿quién va a salvar a este mundo? Necesitamos el Cordero sustituto. Gloria a Dios. Necesitamos que
pasar por alto los pecados de los hombres. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Y no, como Dios es justo, lo tiene que hacer a través de la justicia. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús ahí dice, bueno, yo voy a ir. Me preparaste cuerpo. Ahí aparece el Antiguo Testamento. Amén. Y entonces, ¿qué? Viene Jesús y se encarna. Gloria a Dios. Amén. Descender del trono de gloria para de repente ahí adentro de un, no sé, de un gallinero, ¿no? En un lugar donde duermen las ovejas o las mulas o las vacas. Ahí de repente, sí, Jesús viene a nacer en un lugar como eso. Porque no había otro lugar. Ahora, el rey del universo, ¿sí?, está tomando la forma corporal y va a venir a nacer. Por lo menos hubieran buscado el mejor hospital de la zona. ¿Sí o no? La mejor partera. No hay nadie ahí en ese momento. Gloria a Dios. Y el amor de Dios, ¿qué hace? Amén. Hace que este Cristo que está siendo alabado, glorificado, exaltado, tome forma de hombre. Amén. Venga a nacer en un lugar como el que nació. Venga a vivir una vida, ¿sí?, con una apertura espiritual, pero con ciertas limitaciones que todos tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El amor de Dios hace que entonces Jesús pueda vivir, ¿sí?, en medio de los suyos y experimentar el desprecio. Porque todos sabemos que Jesús fue despreciado y por ahí pensamos que, bueno, ese desprecio se dio, ¿sí?, ahí ante la cruz y el maltrato de los romanos, de los judíos. Y no, eso es algo que él experimentó durante toda su vida. Decir, no, todo eso, los de Parque Americano, ¿no?, los de Nazaret, los de 25, los de Guernica, los de la zona sur, ¿vio? ¿Qué puede salir de ahí? Entonces de Jesús no se esperaba nada. ¿Quién era Jesús? El hijo del carpintero. No era el que hacía milagros, era el hijo del carpintero. Era uno más, un peón, un empleado, ¿sí? Y entonces Jesús, en su amor, amén, decide vivir esa vida para que nosotros seamos coronados de favores. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí vemos el amor de Dios. Entonces, ahí está la palabra. Nosotros hemos visto el amor de Dios. La Escritura nos cuenta el amor de Dios. Y ese amor, amén, que Dios tiene, es un amor que se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición es que podamos recibir esta palabra en este día. Amén, que ese amor se tiene que manifestar. Y ahí aparece la ley de los unos y los otros. ¿Vio? No sé si usted buscó esta expresión en la palabra. Si no la buscó, búsquela. Le voy a dejar unos versículos ahora para que los podamos meditar. Pero ahí aparece la ley de los unos y los otros. Amén, que la palabra del Señor dice, amaos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, alentaos los unos a los otros. Y vas a encontrar los unos y los otros un montón. Pero ahí está, el amor de Dios se perfecciona en nuestra vida. Amén, y ese amor, amén, nos lleva a funcionar y a trabajar a cada uno de nosotros. Por eso, amén, aparece Pablo contándonos estas cosas. Y la palabra del Señor nos dice, en cuanto a esta ley que le contaba recién, amén, Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Diga conmigo, tengo que sobrellevar la carga de mi hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos estamos interesados en bendecir a nuestro hermano? Gloria a Dios. Mírelo y dígale, te voy a ayudar a sobrellevar tu carga. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, a ver, diga desde ahí atrás usted a los pastores, les vamos a ayudar a sobrellevar la carga. Se escucha ahí más o menos. Gloria a Dios. Bueno, vamos de vuelta. Le vamos a ayudar a sobrellevar la carga. Porque el trabajo es arduo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay un montón para hacer. Amén. Hasta que el Señor nos venga a buscar, tenemos para hacer. Y entonces ahí el Señor nos enseña, tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gloria a Dios. Tenemos que buscar en nuestra oración, profundizar, Señor, mostrame, hablame, enseñame, gloria a Dios, porque de pronto hay alguien específico por quien Dios quiere que vos puedas orar. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios. De repente Dios te pone la carga y te dice, hoy quiero que puedas ayunar por la hermana Dora, que allá está al fondo Dora. Amén. Gloria a Dios. Amén. De pronto Dios te pone la carga. Amén. Pero eso solamente se va a manifestar cuando hay amor, porque yo no voy a orar por el hermano si no lo amo. Entonces la carga me va a entrar ¿cuándo? Cuando esté orando. Diga conmigo, cuando esté orando. Y voy a orar bien ¿cuando qué? Cuando amo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque esto es importante. Escuchaba una prédica de Sergio Velard. Y Sergio Velard contaba, ¿no?, en su historia, dice, bueno, y entonces un día voy orando por la gente y en el medio así me aparece un hombre ebrio, desaliñado, y entonces incluso hasta estaba sucio. Y oré por todos y oré por él. Y después me fui y oré por otra persona. Y el Espíritu Santo, cuando estaba orando por otro, me amonestó. Y me dijo, volvé al mismo lugar donde ese hombre estaba y orá por él como si fuera tu padre. ¡Wow! Y eso fue terrible. Yo en ese momento me partí. Es lo que Dios me ministró a mí. Ese día Dios me dijo, ve, te das cuenta que hay cosas que no funcionan porque no orás como deberías. Porque si orás como debes, amén, el cielo se va a abrir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, bueno, ahora vine, oré por él, lo bendije, lo terminé abrazando. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Amén. Se perfecciona. Y ahora, entonces Dios te pasa la carga. Amén. Cuando vos estás orando, tu intención es una intención de amor. Amén. Y entonces ahí hay cosas que en el mundo espiritual nosotros estamos rompiendo y quebrando en favor de nuestro hermano. Le estamos ayudando a sobrellevar su carga. Gloria a Dios. Y fue antes de ayer que el Señor me puso fuerte en un momento. Estaba yo sentado ahí en el comedor y estamos con mi esposa por tomar mate y no sé, y de repente, no, mi esposa estaba lavando ahí y yo estaba pensando en poner la pava para tomar mate y eso, y estaba mi hermana ahí. Y de repente el Señor, andate a orar, ¿viste? Yo, ahora estoy por tomar mate. Nada, anda a orar. Y me voy para adentro de la pieza yo. Me voy para adentro de la pieza y le voy a contar algo. ¿Quiere que le cuente un secreto? Se lo tiene que guardar usted. A mí no me gusta molestar a nadie. Y hace tiempo estamos viviendo, aparte con mi esposa, que por supuesto que hace muchos años ya que convivimos, con mi hermana y mi sobrino. Y entonces yo no me quiero levantar y andar haciendo ruido a veces. Entonces voy, me salgo, me voy para allá dentro del auto en el patio, lo llevo un poco más para allá y a veces oro en el auto. Si no, me voy para la iglesia y entonces me interno en la iglesia. Y entonces en el momento que el Espíritu Santo me llama, antes de ayer, a esa hora, y yo dije, ¿qué hago? ¿Tengo que ir para la iglesia? ¿Me quedo acá? ¿Me voy para el auto? Me metí dentro de la pieza porque era urgente. Sentí una necesidad urgente. Y entonces empecé a orar en el nombre de Jesús, Padre. Gloria a Dios. Y entonces empecé a orar y tener una dirección de guerra espiritual. Amén. Y empecé a orar por los líderes. Gloria a Dios. Empecé a orar por los pastores. Amén. Empecé a orar al Señor. Amén. Por los ministros del altar. Gloria a Dios. Y después de repente el Espíritu Santo me dirige a orar, ¿sí?, contra un espíritu de homicidio y suicidio. Gloria a Dios. Y cuando estoy orando por ese espíritu homicida, entonces de repente digo, Señor, no entiendo. No entiendo. Mientras estoy orando, estoy diciéndole a Dios con mi mente que no entiendo. Y entonces, Señor, mostrame. Gloria a Dios. Hasta que Dios me da un nombre específico. Gloria a Dios. Y entonces cuando me llega ese nombre, empiezo a orar y en el nombre de Jesús lo rodeo donde está, bendigo a la familia, guardamos la vida de sus niños. Y entonces empecé a interceder. Y ahí el Espíritu de Dios me llevó a una profundidad. Amén. Y después a la tarde tuve noticia, ¿sí?, justamente de un hecho de delito, ¿sí? Y entonces entendí. Y entonces le digo al hermano, ¿sabés qué es lo que te pasó? No es nada. Porque el diablo te tenía preparado algo, ¿no? Pero Dios estuvo ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Amén. Porque Dios nos motiva a cada uno de nosotros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y a veces, amén, podemos entender la carga del otro. Y no se trata capaz que de charlar siempre. Es interpretar, es observar,
es que Dios te pueda mostrar, que Dios te pueda hablar y que de esa manera nosotros podamos ayudar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Son cosas del Señor. Yo le contaba al pastor Ariel los otros días, le digo, Dios me puso la carga de ir a buscar unas ovejitas descarriadas. Descarriadas hace 2 años, 3 años, 4 algunos. Gloria a Dios. Y entonces, específicamente, algunas personas, con algunos ya pude hablar en el transcurso de esta semana. Y gracias a Dios hasta me empezaron a contestar los mensajes. Porque viste, cuando están muy descarriados, ni mensaje, nada. Pero el Señor me movió. Yo dije, Señor, me mandaste vos. Gloria a Dios. Entonces, oye, pastor, ¿qué anda haciendo tanto tiempo? ¿Qué le pasó? Como que pinchaste la rueda del auto ahí y de repente, no me pasó nada. Te ando buscando. Gloria a Dios. ¿Cuántas dicen gloria a Dios? Amén. Porque eso es el amor de Dios. Amén. Eso es que nosotros podamos ser perfeccionados en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios me va a poner la carga de alguien más. Gloria a Dios. Amén. ¿Va a ayudar usted? Gloria a Dios. Porque esa es la intención, que pueda ayudar. Hemos recibido del amor de Dios. Ahora tenemos que dar. Basta de ser avaros incluso en eso. O sea, todo para mí, para mí, para mí, para mí. Como predicaba la pastora hace un tiempo atrás, fuiste y predicaste la oración, ¿no? La pastora. Y decía, dame, ¿no? Y entonces todo es ¿sí? Todo es para mí, todo es lo que yo quiero. Y no, y acá es dar de lo que hemos recibido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces los unos y los otros. Le voy a dejar nada más que 3 versículos bíblicos. Amén. En cuanto a esto. Gálatas entonces 6.2 le compartí recién. Efesios 4.32 dice, antes sed benignos. Efesios 4.32. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces en el camino del Señor, amén, esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que aprender. Amén, porque cuando cerramos la puerta del perdón, quedamos con cuestiones ahí metidas adentro de nosotros, no podremos progresar en otras cosas. Amén, no podremos avanzar, estamos limitados, estamos atados, estamos sujetos. Entonces nosotros, amén, tenemos que entender esta palabra. El perdón es lo mejor, amén, que Dios pudo inventar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, porque verdaderamente es así. Ahora, Cristo nos perdonó a nosotros. Nosotros también tenemos la responsabilidad de perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, por ahí de repente usted ahora en este momento piensa y dice, bueno, pero yo tengo justificativos, porque justo este pariente me hizo esto, me hizo lo otro. Yo ayer esperaba a una persona a las 4 de la tarde. Me manda mensaje, me dice, voy atrasado, llego a las 6. A las 6 me dice, no, llego a las 7:30. A las 8 le dije, mirá que yo a las 10 me tengo que ir. Gloria a Dios. Y entonces así se va dilatando, y uno se puede quedar con, no le hablo más. Y entonces el Señor te dice, no, pará, perdoná la situación porque tenés que entender la situación. Porque esas son las cosas que por ahí de repente, y entonces seguí funcionando. Porque cuando nos pasan cosas como esas nos cerramos y pensamos, decimos, todo el mundo es igual. Veo que hay gente que habla y dice, son todos iguales, son todas iguales. Entonces, las cuñadas son todas iguales. Veo que hay gente que supone algunas cosas. Y no es así. Las suegras si las suegras fueran todas iguales, yo estaría contento porque diría, ay, por fin alguien me puede entender. Pero la verdad que yo a la gente que conozco veo que la suegra que tiene es una bendición desde el principio. Mi suegra es una bendición hoy para mí, porque hoy está en el Señor, viene, se congrega, me dice, Dios te bendiga, pastor. Me tapó la boca el Señor, ¿vio? Pero en un momento me acuerdo que me hacía la guerra, nos reconciliamos después. Amén. Pero mire lo que, pero son cosas que nosotros decimos no, y entonces metemos en la bolsa del igual a todo el mundo y Dios quiere que nosotros podamos progresar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y para poder lograr esto, entonces lo que se tiene que cumplir es esta ley, amén, que nos dice la palabra del Señor. Perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Gloria a Dios. Cristo se dio
enteramente por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué tremendo, ¿no? Amén. Considerarnos unos a otros. Gloria a Dios. Amén. Y estimularnos al amor. Y estimularnos a las buenas obras. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el deseo de estimular a alguien? Amén. Gloria a Dios. Para orar mejor. Amén. Gloria a Dios. Estimular a alguien para amarnos más. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Porque esto es importante. Gloria a Dios. ¿Sabe que usted, como dijimos al principio, es la sal de la tierra? Gloria a Dios. Usted marca la diferencia. Nosotros somos los que traen la preservación. Amén. Gloria a Dios. Somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le ponen el sabor a este mundo. No somos gente insípida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nosotros marcamos la diferencia. Amén. Y entonces encontramos esto ahí en la palabra del Señor. Yo pienso en el amor de Dios y dice que entonces Jesús tenía que ir de donde estaba hacia Judea, ¿no? ¿Sí? De Galilea hasta Judea. ¿Sabe cuántos kilómetros hay? Hay 150 kilómetros. ¿Sí? Pero a Jesús le era necesario, dice el texto bíblico, pasar por Samaria. Y pasar por Samaria en sí no le era necesario, porque pasar por Samaria era tomar la ruta más larga. Pasar por Samaria era ir por el camino más largo, porque la otra ruta era mejor. ¿Sí? Pasar por Samaria, por donde el Señor Jesús va, es atravesar un campo. Ir por el otro lugar es agarrar un sendero. Bueno, ¿sí? Es como irte, no sé, a Mar del Plata por la 29, ¿sí? O elegir ir a Mar del Plata por la ruta 2. Voy a decir, me voy por la 2, porque pincho una rueda, alguien me va a auxiliar. Te vas por la 29, te quedás en medio de la oscuridad en cualquier lado y no sé ahí cómo haces. Jesús tenía que ir de Judea a Galilea. Diga conmigo, de Judea a Galilea. Yo le dejé tarea a los hermanos el otro día, digo, bueno, escudriña ahí cuántos kilómetros tenía que hacer el Señor Jesús para ir. A usted ya le dije ahora. ¿Cuántos kilómetros? 150. ¿Sí? Por la ruta más corta. Y Jesús va a ir por la ruta más larga. ¿Por qué? Porque él le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? Porque como al mediodía, él se tenía que acercar a una mujer a la que no se le acercaba nadie. Porque al mediodía en el pozo de Jacob iba a estar una persona llena de vergüenza, iba a estar una persona que se sentía juzgada por todo su entorno. ¿Sí? El agua se buscaba a la mañana o el agua se buscaba a la tarde, cuando el sol había bajado. Esta mujer salía a buscar el agua al mediodía, porque no quería que nadie la vea, porque ella llevaba su propia vergüenza. La palabra de Dios dice que cuando Jesús la encuentra, le empieza a hablar. Y ella le dice, ¿por qué me estás hablando a mí? Si yo soy samaritana y te veo por cómo estás vestido, que sos judío vos. Y Jesús le empieza a hablar. Y le dice, si vos supieras el don de Dios, amén, ¿quién es el que te está hablando? ¿Qué es lo que Dios te quiere regalar? ¿No? Porque eso es el don, el regalo. Vos me pedirías a mí que yo te dé agua. Porque el agua que yo te puedo dar te va a saciar la sed. Y ella entonces le dice, Señor, yo quiero esa agua. Gloria a Dios. Amén. ¿Y a quién le habla Jesús? A una mujer que no pudo levantarse y construirse en su vida familiar. A una mujer que había padecido un montón, a una mujer que era criticada, ¿sí? Por su entorno, seguramente por su familia, viste, esta, mirá, 5 maridos, ya, dejate jorobar. Pero nadie sabía la historia detrás. Nadie sabía qué había pasado, nadie sabía si la habían abandonado, si la habían maltratado, nadie sabía qué era lo que ella había padecido. Pero Jesús, que lo sabe todo, Él dice, yo voy a tomar el camino más largo para llegar a donde esta mujer está, porque ella me necesita. Y entonces el amor a veces nos hace tomar el camino más largo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, para alcanzar a alguien, ¿sí? Que vivió el desprecio de toda la sociedad, que jamás fue una voz que pudo ser oída. Jesús se revela, Jesús se manifiesta ahí.
Gloria a Dios. Jesús no la juzga, le dice, yo no te vine a juzgar, mujer. Gloria a Dios. Él le cuenta la historia de la propia vida de ella para que ella pueda entender, amén, que el espíritu de la profecía se está moviendo ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Y ahí está el Espíritu de Dios obrando, está el Espíritu de Dios operando. Gloria a Dios. Esa mujer es alcanzada por el Señor Jesús. Esa mujer despreciada encontró a alguien, amén, que en un momento le va a hablar. Y eso es el amor de Dios. Tenemos que ir a los despreciados. Tenemos que ir a los marginados. Amén. Tenemos que ir a aquellas personas que están solas. El amor de Dios hace que Jesús de repente diga, bueno, tenemos que ir y entrar ahí en Gadara. Bueno, sí, vamos a Gadara, ¿qué problema hay? Y cuando llegan a Gadara, la locura del Señor Jesús lo lleva a caminar por un cementerio. ¿Para qué necesitaba ir a un cementerio? ¿Quién quiere ir a una ciudad a conocer un cementerio? ¿Usted fue alguna vez de vacaciones a un lugar y decía, bueno, llévame a conocer el cementerio? No, es una cosa de loco. A mí me pasó una vez, pero porque estas cosas te pueden pasar una vez en la vida. Me fui a Azul, entonces paso por un lugar y veo un ángel gigante con una espada. Y yo dije, ¿y esto qué es? Es un cementerio. Ah, entonces me bajé, me dio curiosidad el ángel. Pero es gigante, una cosa grandísima. Pero nadie va a una ciudad a conocer un cementerio. Sin embargo, el amor de Dios lo lleva a Jesús hasta el cementerio. ¿Y a quién encuentra? A un muchacho encadenado, a una persona atada, a una persona que dijeron, vamos a olvidarlo acá porque ya no sirve más para la sociedad. Vamos a dejarlo acá porque lo único que sabe hacer es lío, hace ruido, tira piedra, te cascotea, no sé, qué sé yo, qué hace una persona en esa condición. Pero ahí está, el tipo está encadenado. Nadie tenía esperanza para él, pero el amor de Dios lo alcanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor de Dios va ahí, a donde está esa persona atada, encadenada, que parece que ya en su vida no va a progresar, no va a avanzar. Te encuentra el amor de Dios. Te encuentra. Gloria a Dios. Amén. Así es el Señor. Y así Dios quiere que nosotros también podamos ser. Ya recibimos del Señor. Les aseguro, vamos a recibir más incluso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero es tiempo de manifestar ese amor, porque hay gente que lo necesita. Hay gente que lo necesita. La misma iglesia lo necesita. El hermano que está al lado tuyo necesita saber de vez en cuando que estás orando por él. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Es necesario. Es necesario. Y entonces eso se tiene que manifestar en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Si un día tenés que tomar el camino más largo por amor, hacelo. Amén. Aleluya. Cambiale la vida a alguien. Sembrale una palabra poderosa. Transformá a esa persona, transformá a su familia. Gloria a Dios. Amén. Si un día Dios te lleva a pararte en un lugar de oscuridad y nadie quiere ir por ahí, y Dios te lleva, andá. Andá. Gloria a Dios, porque Dios te va a acompañar. Yo paro en algunas esquinas y recuerdo hace un tiempo atrás, me dice Ayelén, me dice, pastor, los chicos del barrio todos te conocen ahí. Y yo me paro en alguna esquina que no se para nadie. Y no me importa, a mí no me asombra que tengan botella, que tengan cigarro, que tengan marihuana, que no sé, que se estén tomando algo. No me incomoda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en ese lugar hay una persona que está atada. Es una persona que está encadenada. Y que posiblemente, amén, la luz de Cristo va a alumbrar a través de nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Pongámonos. Amén, en la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Sirvamos al Señor. Sirvamos a nuestro prójimo. Sirvamos a nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sirvamos al Señor. Gloria a Dios. Levantémonos en medio de este tiempo para servir. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios desea y lo que Dios quiere. Amén. Si Dios te pone la carga, dale gloria al Señor. Decirle gracias, Señor, porque me confiaste a mí en una carga, porque sabés que yo la puedo sobrellevar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, porque tu Espíritu me está hablando. Estamos siendo dirigidos, guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Y anoche hablamos un poquito, amén, dentro de algunas palabras que fuimos compartiendo, de regresar y de volver tal vez algunas cosas, y tenemos añoranza,
por algunas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, amén, hoy tengo celular y bueno, y alguien me puede mandar un mensaje o me puede llamar y lo tengo abierto todo el tiempo, pero le digo al Señor, Señor, que tu espíritu me mueva, que de repente no necesite de la llamada o esto o lo otro, porque yo viví momentos, hermanos, cuando la voz del Espíritu Santo me dijo, levantate ahora, y eran las 2, las 3 de la mañana, y me dio Dios un lugar y una dirección para ir, porque había una necesidad, y vi la gloria de Dios. Y vi la gloria de Dios. Gloria a Dios. De repente hubo situaciones donde Dios me habló y me dijo, bueno, salí y movete a la ciudad, no sé, Alejandro Cor, por ejemplo. Gloria a Dios, en un horario determinado. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora en Alejandro Cor? No me espera nadie. ¿A qué voy a ir a tal lugar? Gloria a Dios. Y obedecí a la voz de Dios y cuando me moví, había gente que me estaba esperando porque había una necesidad y no había celulares. No había cómo contarte que la necesidad estaba metida ahí adentro. Gloria a Dios. Y de esas cosas sí tengo añoranza. Digo, Señor, que tu espíritu nos mueva. Señor, que podamos experimentar eso. Señor, que podamos interpretar la carga del otro. Que seamos un canal de bendición ahí. Gloria a Dios. Amén. Esas son las cosas que nos tienen que motivar. Señor, hemos visto tu amor. Es más, nos amaste cuando ni siquiera clamamos por ser amados. Nos perdonaste cuando ni siquiera estamos dispuestos a pedir perdón. Y el amor de Dios se hace grande. Y mientras más los pensamos, más grande es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, les dejo esta palabra. Amén. Viva una sobredosis de amor. Gloria a Dios. Reciba y dé. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Imparta eso. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros. Póngase de pie. Vamos a orar en este día. Gloria a Dios.